Hola, nosotros somos el grupo 3 y en esta práctica vamos a hablar de la masa de panadería. Inicialmente, sabemos que las proteínas del gluten son las responsables de dar las propiedades elásticas a la masa de trigo, ya que cuando se le adiciona agua a la harina de trigo, se forma una masa gomosa que es maleable y un poco viscosa. Estas características se dan gracias a que la estructura tridimensional del gluten comienza a desarrollarse en presencia del agua y de esta manera se proporcionan características reológicas a la masa. De esta manera, la reología de la masa juega un papel fundamental a la hora de hacer pan, ya que si esta no es suficientemente elástica, la masa no se va a poder manejar y el producto no va a tener la contextura deseada. También es importante resaltar que una característica muy importante a la hora de hacer pan es su apariencia física, ya que esta puede verse afectada ya sea por el tiempo de fermentación y también por la cantidad de masa, la masa madre utilizada en su preparación. Estos factores pueden alterar las propiedades reológicas de la masa y en ocasiones también el desarrollo de la microbiota. Es por eso que el objetivo principal de esta práctica es analizar cómo el tiempo de fermentación influye en las propiedades reológicas de la masa de panadería. Para este análisis fue importante la preparación de la masa. Para esto se utilizaron 310 gramos de harina en un bowl y se deja un orificio en el centro. Se añaden 100 mililitros de agua. El agua debe estar a 37 grados Celsius, 8 gramos de sal y 20 gramos de aceite de oliva extra virgen. Se mezclaron todos los ingredientes. Se toma primero una masa de la muestra sin levadura para hacer un análisis en el reómetro y en el texturómetro. Posteriormente, se diluye la levadura en 100 mililitros de agua tibia, la cual no puede superar los 40 grados Celsius, y esta se le añade a la masa. Después se amasan los ingredientes hasta formar una masa homogénea y esta masa es trabajada durante 10 minutos aproximadamente. Posteriormente se toma la muestra de esta masa con levadura y se hace un análisis cada 20 minutos en el reómetro y también se toman muestras cada 5 minutos para hacer un análisis en el texturómetro. Bueno, los resultados obtenidos en el reómetro pues se muestran a continuación. Primero, se tiene una gráfica en la que se puede observar el comportamiento tanto de la viscosidad como de la tasa de cizallamiento. Estos resultados o esta gráfica fue dada para la harina que no tenía levadura. Ahora, en esta misma diapositiva podemos observar ya un poco más detalladamente la gráfica de el esfuerzo cortante contra la tasa de cizallamiento. Por otro lado, pues tenemos también una gráfica de la viscosidad contra la tasa de cizallamiento de la misma masa. Por otro lado, nos encontramos con un comportamiento un poco diferente, que es la gráfica con la cual podemos observar el comportamiento de la viscosidad y del esfuerzo cortante para la masa que tiene un tiempo de fermentación de 20 minutos. Aquí pues se encuentra, al igual que con la otra masa que no tenía levadura, una gráfica para el esfuerzo cortante y una gráfica para la viscosidad. Por último, nos encontramos con el comportamiento de la viscosidad y el esfuerzo cortante para la masa que tiene un tiempo de fermentación de 40 minutos. También se encuentra la gráfica del esfuerzo cortante contra la tasa de cizallamiento y la gráfica de la viscosidad contra la tasa de cizallamiento para la misma masa. De todas estas gráficas, lo más importante es reconocer que en las tres se puede observar cómo la tasa de cizallamiento aumenta y la viscosidad se ve reducida. Además de ello, pues hay una viscosidad promedio para el caso de la masa sin levadura de 3128. Después para la masa con levadura y tiempo de fermentación de 20 minutos, tenemos una viscosidad de 7922 y por último para la masa que tiene más tiempo de fermentación tenemos una viscosidad de 5412. Bien,
A lo largo del experimento, el tiempo y la temperatura fueron casi constantes. El tiempo en el que se realizó cada medición tuvo un lapso de espera de 35 segundos en promedio y la temperatura fue de 25 grados Celsius también en promedio. En los resultados obtenidos por el texturómetro se realizaron 5 gráficas donde cada una tiene una cantidad de minutos de fermentación dada. Primero se pueden observar las dos gráficas, que son la del blanco y la de la masa pasadas 10 minutos de fermentación. Gracias a que las gráficas presentan un comportamiento lineal, podemos analizar la pendiente de la línea de tendencia de cada gráfica. En esta diapositiva se presentan las tres gráficas restantes, las cuales corresponden a las masas con una fermentación de 20 minutos, 30 minutos y 40 minutos. Analizando los pendientes de cada gráfica de tiempo de fermentación, es evidente que primero, el cambio es bastante brusco al hacer la comparación entre el valor de la pendiente del blanco y de los primeros 10 minutos de fermentación. Luego vemos que la tendencia a disminuir sigue a medida que va aumentando el tiempo de fermentación. Ahora tenemos la discusión de los resultados. De acuerdo con la ley de viscosidad de Newton, un fluido newtoniano es aquel que presenta una relación lineal entre la tasa de cizallamiento y el esfuerzo cortante. Así pues, de las gráficas del reómetro es posible observar que la relación entre la tasa de cizallamiento y el esfuerzo cortante para la masa no es lineal. De esta forma, la viscosidad de la misma cambia conforme el esfuerzo cortante aumenta. Por lo tanto, podemos afirmar que la masa se comporta como un fluido no newtoniano. Además, según se observan las gráficas, también la viscosidad disminuye conforme el tiempo de la fermentación aumenta. Esta disminución se debe a que el CO2 liberado por la levadura en el proceso de fermentación desordena las estructuras internas de la harina de trigo. Con estructuras internas se hace referencia específicamente a las estructuras de almidones y gluten, que son principalmente las macromoléculas que se encuentran dentro de este tipo de harina. Cabe resaltar que los lípidos serían relevantes, pero dado que es una harina, podemos, o se sabe, que las macromoléculas que están en mayor proporción son almidones y después proteínas. Bueno, esta perturbación afecta las fuerzas de dispersión de Van der Waals que se dan entre estas macromoléculas debido a que el gas separa un poco las mismas, haciendo que las fuerzas entre ellas sean menores y la distancia sea un poco más grande. Adicionalmente, el agua interactúa con las moléculas de la amilopectina del almidón y esto hace que los puentes de hidrógeno entre la amilopectina y la amilosa sean un poco menos fuertes. Todo esto conlleva a la disminución de la viscosidad de la masa. Por otro lado, según las gráficas obtenidas por el texturómetro, es evidente que la pendiente de las líneas rectas disminuye a medida que el tiempo de fermentación de las muestras aumenta. Su explicación a nivel molecular va de la mano con la disminución de la viscosidad. De hecho, cuando se alteran las estructuras tridimensionales que forman el gluten y el almidón, la masa pierde rigidez y, por tanto, la fuerza que se le debe aplicar para perforarla a una cierta distancia es menor. Por lo visto anteriormente, se concluye que el tiempo de fermentación de la masa sí afecta a su viscosidad y su rigidez. Lo anterior debido a que según los datos obtenidos en el reómetro, la viscosidad baja hasta un valor de 5.412 pascales por segundo, valor que es casi 6 veces menor que el obtenido para la masa antes del fermentado. Para este momento la masa lleva fermentándose por 40 minutos. Asimismo, según datos obtenidos en el texturómetro, la fuerza imprimida por la punta del texturómetro tiene un valor mínimo de 0.8 newtons, valor que está entre 4 y 5 veces menor que el valor obtenido inicialmente. No obstante, estos resultados están un poco sesgados, dado que el experimento no tuvo réplicas y por ende no se tiene una medida de error de los datos. Como consecuencia de esto, se espera que para futuras mediciones se cuente con el tiempo necesario para realizar réplicas y además por diseñar un experimento 2 a la 2 para poder analizar los datos estadísticamente. Todo lo anterior causado efectivamente por el desorden generado por la liberación de CO2, el cual al desorganizar, como se había dicho anteriormente, el sistema interno de la masa, hace que las propiedades reológicas de este varíen.